De nueva cuenta vamos a tocar un tema por demás escabroso, polémico, controversial, pero sobre todo preocupante, desde mi punto de vista, claro. A lo largo de la historia se ha producido una continua polémica en torno a la identidad de género y todo lo que es considerado injusto o discriminatorio en torno a esta materia. Acá hemos hablado de lo mucho que ha generado el famoso lenguaje inclusivo. Hemos dicho y analizado las consecuencias que podría traer cambiar nuestra manera de hablar para quedar bien con un grupo de personas que se sienten mal. Respetamos mucho los alcances y triunfos de los diferentes grupos y comunidades LGBT y más han logrado desde hace mucho tiempo. Estemos o no de acuerdo, países enteros han conseguido que esa anhelada igualdad de derechos hoy sea una realidad y esta comunidad se sienta protegida por la ley que, dicho sea de paso, solo eso les faltaba, pues ellos ya eran de por sí felices con sus modalidades. Hablar de este tipo de casos está por demás, pues todos sabemos que hoy son permitidas las bodas y hasta las adopciones entre parejas homoparentales, que en algunos estados del país los niños menores de edad puedan acudir al registro civil a declararse de otro género contrario al cual nacieron y esa oficina tenga la obligación de darle la razón y cambiarle el género e identidad acorde al gusto de quien lo solicite. Vemos también que la Suprema Corte de la Nación en México aprobó rotundamente la facultad que tienen las parejas de decidir si el primer apellido de su hijo debe ser el del papá, como se ha acostumbrado, o será el de la mamá, el cual debe ir primero para equilibrar la importancia y dejar atrás el país machista en el que hemos vivido por décadas. También hemos visto cómo los diputados y senadores actuales aprobaron una ley que le quita todo impuesto a los productos que utilizan las mujeres durante su periodo menstrual. ¡Qué bien! Eso representa un ahorro de unos cuantos pesos, pero al fin ahorro para la economía familiar. Pero el detalle que en lo personal veo es que dicen que es para equilibrar a hombres y mujeres. Ah, chingao, o sea, a nosotros nos van a quitar el impuesto de los rastrillos o de las caguamas. Ah, no, ¿verdad? Digo, ellas también las usan, ¿no? Bueno, pero en fin. Al final de cuentas, lo anotaremos como un gran triunfo más del movimiento sexista y de la nueva etapa que nos está tocando vivir como sociedad. Ah, pero hay algo que se están sacando de la manga, y es el tema central de este remedio de videocolumna: lograr que la Suprema Corte de Justicia de México autorice la transedad. Este nuevo término conceptualiza comportamientos que hasta ahora están catalogados como problemas de conducta asociados a alguna posible patología mental, según los expertos. Transedad pretende definir a las personas que no se sienten identificadas con su edad biológica, sino con una mucho menor, situación que muchos adultos han defendido para cometer abusos a menores de edad, violaciones a las leyes normales, en fin, y otras atrocidades. Son varios los casos que se han registrado a lo largo de las últimas décadas, los cuales representan claras denominaciones de pedofilia y que se escudan en el concepto de transedad. A principios de 2018, un tipo llamado Joseph Román, de 38 años de edad, fue acusado por la violación de 3 niñas, una de 2 añitos, otra de 6 y una más de 8 años en Chicago, Estados Unidos, después de que los padres de una de ellas descubrieran que esto estaba ocurriendo. Sin embargo, Román confesó haber abusado de las niñas en repetidas ocasiones desde el 2015, hasta ser descubierto ese 6 de enero de 2018. Sin embargo, a pesar de confesar el crimen, Román intentó justificar sus terribles acciones alegando que era una persona transedad y que merecía respeto y aceptación, ya que no lo podía evitar, pues en esos momentos que cometía las violaciones era un niño de 9 años en su interior y solamente estaba jugando. Hágame el fabrón, cabor. Continuamos. ¿Por qué sonó el teléfono? ¿Está en modo avión? A lo largo de los últimos años, el colectivo LGTB+ se ha abierto paso en la ardua lucha contra la discriminación, estando cada día más cerca
de lograr finalmente la equiparación y reconocimiento de los derechos de las personas a ser aceptados legal y moralmente. Pero a pesar de que han tenido avances para llegar a la meta, sus esfuerzos se vieron manchados ante los ojos de muchos por este nuevo término que algunas personas defienden, el transedad, pues lo asocian con el transgénero, pero que se usa para definir a las personas que no se identifican con la edad que tienen. Recordemos que una persona transgénero es aquella que siente que el sexo que se le asignó al nacer no coincide con su identidad de género o con el género que siente que tiene en su interior, independientemente de su inclinación sexual. Pero déjenme les cuento la dramática, si así lo quieren ver, historia de Paul, un hombre canadiense de 46 años que tenía 7 hijos con su esposa, una mujer con la que había estado casado durante 23 años. Había vivido una vida aparentemente normal, hasta que un día, en el 2007, sentó a su familia en la mesa para decirles que quería ser transgénero, que había decidido cambiarse de sexo y asumir su verdadera identidad, una pequeña niña de 6 años. Su familia no le prestó apoyo en esta decisión y su esposa lo obligó a escoger entre su familia o vivir siendo lo que realmente quería ser. La decisión estaba clara para Paul y tras divorciarse de su mujer, cambió su nombre a Stephen Key. Stephen Key. Oh, es que está raro el nombre. ¿Sí? Stephen Key Walsh. Puedes ver el documental y la entrevista completa checándolo con ese nombre en internet. Ahí lo vas a apuntar así para que lo entiendas. Ni yo lo pude decir, man. Después de eso, Stephen Key se mudó a Toronto para empezar a vivir su sueño. Y aunque en un principio se sentía sola, la despidieron de su trabajo y tuvo que vivir en un albergue durante varios meses. Pero todo cambió cuando una familia la adoptó y empezó a dar el apoyo necesario para seguir adelante con su nueva vida. Tengo un papi y una mami quienes están completamente cómodos con que yo sea una niña que vista como tal y juegue con muñecas. Sus hijos y nietos también son un gran apoyo, explicó en una entrevista. A pesar de que esta historia ha servido de inspiración para muchas personas, alentándolas a seguir sus sueños y ser felices sin importar el costo que tengan que pagar, y a su vez haya servido como una base para defender la diversidad, ha dado pie a que personas como Joseph Roman, el caso del violador que comentábamos hace un momento, intenten justificar y convertir en algo defendible el terrible crimen de la pedofilia, alegando ante la ley que a pesar de tener 38 años de edad, es simplemente un niño de 9 años atrapado en el cuerpo de un adulto y que no puede evitarlo. Continuamos. ¿Creen ustedes que esto sea un paso a la legalización de la pedofilia? Digo, en varios países como Filipinas, por ejemplo, tener relaciones con una menor de 12 años no transgrede la ley. Aunque en México, Chiapas o Oaxaca también sucede lo mismo y nuestro presidente dice que es normal por usos y costumbres. No dudo que acá empiecen a haber amparos y otro tipo de justificantes legales para poder ser respetados en sus derechos aquellos que se sientan de menor edad y así puedan alegar quizá que cometieron un delito grave pero que no pueden ser juzgados como adultos, pues ellos se sienten de 15 años de edad. No logro entender a la sociedad. Por ejemplo, hay países en donde está permitida la zoofilia. Sí, la zoofilia, que es una práctica sexual bizarra. Por ejemplo, en Canadá no es delito tener sexo con animales, siempre que no haya penetración. El tribunal de ese país ha argumentado que no existe una definición exacta del término zoofilia en las leyes canadienses y que por lo tanto solo está prohibido que un ser humano penetre a un animal o viceversa. En 16 estados de nuestro vecino país del norte no es considerado delito tener relaciones sexuales con animales. Las heridas que los animales puedan sufrir como consecuencia de las violaciones son catalogadas como simples actos de maltrato animal. Dinamarca es otro país que tolera este tipo de conducta. De hecho, se ha convertido en un destino de turismo sexual con animales para clientes de Noruega, Alemania, Holanda y Suecia. Todos deseosos de tener sexo con caballos y otros animales y dispuestos a pagar por ello. En Líbano también está permitido a los hombres tener relaciones sexuales con animales,
de forma legal, siempre y cuando sean hembras. De lo contrario, el acto está castigado con la muerte porque es visto como una práctica homosexual. Finalmente, en España, la zoofilia no está prohibida expresamente. El Código Penal español no prevé delito ni falta alguna para esta práctica. Solo el artículo 337 establece penas de 3 meses a 1 año de prisión para quienes maltraten con ensañamiento a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones. En otros países se han dado casos de personas que legalmente se han casado con un árbol, un artefacto u utensilio o sus mascotas. Son casos aislados, pero seguramente algún día, al paso que vamos, será completamente normal. Y obviamente, nuestro querido México no se va a quedar atrás. No, ¿cómo creen? No vamos a ser un país retrógrada que no esté a la vanguardia en esos temas de igualdad. Los jóvenes de ahora serán los responsables de que esto se detenga o se acelere. Los hijos y nietos de ellos se encargarán de ver por la estabilidad de la humanidad que a nuestra generación le correspondió mantener, según nuestro criterio, hasta el día de hoy, equilibrada. Ya no nos va a tocar verlo, pues seguro faltarán décadas para que eso llegue a verse a nuestro alrededor. ¿O será más pronto de lo que imaginamos? ¿Y usted qué opina? Hasta la próxima.